o universal. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Espérenme que voy a compartir el Power. Eso, ahí Elian prendió muy bien. Lo felicito. Espérenme. Admitir, ya. Chiquillos, entonces lo que nos corresponde hoy día, espérenme, ahí sí. Lo que nos corresponde hoy día ya es comenzar a revisar, ¿cierto?, propiamente tal lo que son los sistemas reproductores masculinos y femeninos, ¿ya? No sé si habrán revisado ustedes lo que hicimos nosotros con los compañeros que fueron presencial. Ya nosotros ahí estuvimos como que empezamos, ¿cierto?, a revisar todo lo que era esto del sistema reproductor masculino. Creo que está por ahí. Luis, ¿estás por ahí? Luis. Sí. Ya. Luis, ¿podrías ayudarnos tú más o menos diciendo cualquier cosa que te acuerdes de lo que vimos, ¿cierto?, ese día del sistema reproductor masculino? Lo que sea que te haya quedado grabado a ti, para que le comentemos a los compañeros y a los chiquillos que fue más o menos, ¿ya? A ver si, espérame. Creo que se pueden reactivar por ustedes mismos el audio, no hay problema, ¿ya? Lo espero, sí, no hay problema. ¿Quién más tuvo ese día? La Rayen. Rayen, si quiere puede, si no quiere hablar, puede escribirlo por el chat, ¿ya? ¿Qué cosas fue lo que vimos principalmente? Rayen, Luis. ¿Están por ahí? Aló. Aló. ¿Qué les pasa a los chiquillos? Parece que Tal vez no estén. tal vez, o a lo mejor les dio vergüenza. ¿O no? Ya, bueno, ya. El Luis me puso que esperara, ya. Bueno, mientras lo esperamos, yo les voy a contar más o menos, chiquillos. Llegó un mensaje. Ya, voy a leer lo que dijo el Luis. Las partes del sistema reproductor masculino que hace que se expulse el semen, algo así, ya. Perfecto. De hecho, eso fue lo que revisamos, porque yo le mencionaba a sus compañeros chiquillos que estudiar los sistemas reproductores, tanto femeninos como masculinos, es súper importante para lo que estamos viendo nosotros, que es la unidad de etapas de desarrollo, ¿cierto? Y también tiene que ver con la reproducción humana, ¿ya? Obviamente, para que nosotros hayamos nacido, ¿cierto? Tiene que haber ocurrido algún proceso, tiene que haberse juntado dos células, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros estamos compuestos de millones de células, somos células. Partimos de una sola en específica, pero después obviamente nos fuimos desarrollando, ¿ya? Y aquí es donde uno comienza a entender las maravillas, ¿cierto? Del sistema humano, ¿ya? Entonces hoy día vamos a revisar más o menos lo que es el sistema reproductor, cómo funciona, los órganos que tiene, ¿cierto? Y etcétera, ¿ya? Obviamente aquí esta clase va dirigida para niños y para mujeres, pero también es importante que, por ejemplo, en este caso los niños, ¿cierto?, vayan revisando, porque así es una forma de que uno empieza a conocer su cuerpo, ¿ya? Porque lo que vamos a ver ahora es específicamente del sistema reproductor masculino, ¿ya? La próxima semana vamos a ver sistema reproductor femenino, y ahí es lo mismo. Las niñas también pongan énfasis en estas cosas y para ir conociendo, ¿cierto?, los cambios que se están dando en su interior, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo es conocer las características principales de los sistemas reproductores, en particular el del sistema reproductor masculino, ¿ya? Primero que todo, tenemos que partir por explicar, ¿cierto?, qué es un sistema reproductor, ya sea masculino y femenino. Cuando se le coloca, digamos, como nombre masculino o femenino, estamos diciendo que ambos sistemas son diferentes. No tenemos los mismos órganos hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, y ambos cumplen funciones distintas y producen células sexuales distintas, ¿ya? En el caso de los sistemas reproductor en general, la importancia es, como lo dice la palabra, la reproducción, ¿ya? Y bueno, antes de seguir, les quería mencionar que obviamente lo que vamos a ver es una, una información quizás más privada de uno, no sé. Pero lo que yo les pido es que lo vean con normalidad, chiquillos, que no les dé vergüenza ver un sistema reproductor masculino o las mujeres la otra semana un femenino, porque es normal, ¿ya? Tómenlo por el lado científico,
¿A qué me refiero? A que ustedes están empezando a conocer, ¿cierto?, cómo funciona su cuerpo, que es súper importante porque ustedes recuerden que se encuentran en la etapa de la preadolescencia, o más bien dicho, como la pubertad. Sobre todo los hombres, que es lo que vamos a ver hoy día del sistema reproductor masculino, ¿ya? Entonces, aquí ya yéndonos a lo que nos dijo Luis nos mencionaba que estuvimos viendo, ¿cierto?, de qué estaba compuesto esto del semen, qué traía, ¿cierto?, etcétera. Y lo vamos a explicar bien científicamente. El hombre, chiquillos, produce una célula sexual, así se les llama, células sexuales, ¿ya? Que son los espermatozoides. ¿Y cuál es la importancia del espermatozoide? Y el espermatozoide, por si no lo conocen, es de esta forma, es como una cabecita, ¿cierto? Y una colita. Pero son microscópicos, o sea, son como las células, chiquillos, así. No se puede ver a simple vista. La única forma que yo lo pueda ver es a través de un microscopio. ¿Qué es lo que ocurre con este espermatozoide? Lo que ocurre es que este espermatozoide, producido exclusivamente por el hombre, atención, solo el hombre produce espermatozoides, la mujer no, ¿ya? Este espermatozoide, ¿qué es lo que hace? Se moviliza, ¿cierto?, en el acto sexual hacia el óvulo de la mujer, ¿sí? Y el óvulo es, digamos, la célula sexual de la mujer. Y cuando el espermatozoide se mezcla o se une, ¿cierto?, al óvulo, que en este caso así, y ahí tenemos el óvulo femenino, ¿cierto? Y el espermatozoide llega. El espermatozoide, chiquillos, ingresa a este óvulo y se mezclan. Y esa mezcla va a generar una nueva célula que va a ser así, con hartas pelotitas, y que es parecido a una mora. Piensa en una mora o en una frambuesa, y se le va a llamar una mórula, porque es un circulito con varias pelotitas chiquititas, que esa es la primera transformación. Y fíjense que estos chiquillos somos nosotros, antes de nacer, esos somos nosotros. Así comienza nuestro proceso. No es que nosotros siempre, desde que antes de nacer, ¿cierto?, estuvimos concebidos. No, nosotros antes éramos células, chiquillos. No era lo que somos ahora, ni el bebé, ni nada. Éramos una célula, un círculo con varias células pequeñitas, ¿ya? Para que eso se forme, tiene que haber un espermatozoide y un óvulo. Y como estamos hablando del hombre, vamos a ver la importancia, ¿cierto?, de los espermatozoides. ¿Y dónde los producen principalmente los hombres? En los testículos, ¿ya? Vamos a ver si todas las partes interiores, los órganos del sistema reproductor masculino, porque vamos a ver que cada una cumple una función específica, ¿ya? Por ejemplo, la próstata, los conductos, la uretra, etcétera, etcétera, ¿ya? Otra cosa importante, chiquillos, y ahora aterrizamos lo que nos mencionaba Luis, no es lo mismo hablar de semen que hablar de espermatozoides, porque el semen, chiquillos, es una sustancia acuosa líquida que contiene espermatozoides, es decir, el semen de cierta forma ayuda a que el espermatozoide pueda moverse, movilizarse de un lugar a otro, y también ayuda a que el espermatozoide no muera, porque recuerden que al ser una célula tiene que estar a cierta característica, perdón, a cierta temperatura, ¿ya? Tiene que tener una cierta alimentación, y en este caso, ¿quién le da esa alimentación? Los nutrientes que se encuentran, ¿cierto?, en el semen. Voy a leer las preguntas. Entonces, profe, nosotros también estuvimos dentro de nuestros padres. Claro, exactamente, y dentro de nuestra madre, o sea, de ambos. De hecho, hay como un dicho muy popular que dicen que nuestra primera fotografía es cuando éramos un espermatozoide. Esa es como la mitad de nuestro cuerpo, podemos decir, sí, porque no somos 100% el espermatozoide, sino que recuerden que nosotros somos formados por el óvulo y por el espermatozoide. Entonces podríamos decir que el espermatozoide era nuestras piernas y nuestro tronco, y el óvulo nos dio la cabeza, ¿ya? Pero claro, Profe, dígame, tengo una pregunta. súper. Es que los niños por separado se hacen con un esperma, pero ¿cómo se hacen los gemelos con dos espermas iguales que entran al mismo tiempo? Qué buena la pregunta. Ya, espérame, voy a borrar esto para explicarlo con un dibujo. Espera, ¿cómo lo oculto? Ahí está. No, mentira. Espérenme. Ay, ¿qué hice? Perdita. Espérenme, ¿qué hice? Espérenme, un momento. Que esperaba esa pregunta porque de hecho siempre se da, ¿ya? Lo que me pregunta Axel, ya, sabemos que un espermatozoide
puede, en este caso, ¿cierto?, dar generación a un solo humano. Pero ¿qué pasa cuando están los gemelos? Y aquí, de hecho, tenemos compañeros que son gemelos. ¿Qué pasó con ellos? Lo que pasó, chiquillos, en primera instancia, porque no es lo mismo un gemelo que un mellizo, ¿ya? Lo que pasó es que este espermatozoide que llegó al óvulo, ¿cierto? Se juntó con el óvulo, ¿sí? Se juntaron, quedó una sola célula. Lo que pasó, chiquillos, es que esta sola célula que tenía, ahí pongámosle ahí un ADN, que es el ADN de los dos, ¿cierto? Lo que ocurrió es que ocurrió un proceso que se llama división celular, ¿ya? Por algún u otro motivo, esta célula se dividió en dos. Y en vez de seguir una sola, quedaron dos células idénticas, chiquillos. Dos células idénticas. Y eso dio, Bueno, eso se ve tan idéntico. y eso dio la producción, ¿cierto?, de dos personas casi completamente iguales. ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos, en la generación de mellizos? Es todo lo contrario. Es cuando llegan dos espermatozoides al mismo tiempo y logran ingresar. Por lo tanto, estos dos espermatozoides, digamos de cierta forma, procrean al óvulo, se juntan con el óvulo, por lo tanto se crean dos células que son casi completamente distintas. Por eso siempre, en la gran mayoría de los casos, los mellizos siempre hay un hombre y una mujer y no se parecen mucho. Los gemelos son completamente iguales porque provienen de la misma célula, fíjense, la misma célula se divide, por lo tanto vamos a ser iguales, pero en cambio de los mellizos, que no es lo mismo, ¿cierto?, es distinto, porque existen la generación en un principio de dos células distintas, ¿ya? No sé si te aclaro un poco, Axel, lo que me habías preguntado. ¿Sí? Perfecto. A ver qué dice acá. ¿Qué están hablando? Ya, no se concentren. Si no, les bloqueo el chat. Ya, sigamos entonces. Sigamos. Tenemos ahora los órganos principales del sistema reproductor masculino. Y piensen que esto mismo está en su interior. Ojo, esto está en su interior. Entonces es importante que ustedes lo conozcan, chiquillos. Vamos a partir, voy a nombrarlo solamente y de ahí vamos a ir viendo detalle a detalle. Fíjense bien, lo primero que nosotros, obviamente, el niño conoce es el pene, porque es lo que va externo, ¿cierto? Es la parte externa, el órgano reproductor externo del hombre. Tenemos los testículos, el epidídimo, fíjense que es como el gorrito de los testículos, la parte que va encima, ¿cierto? Tenemos el escroto, que es de cierta forma una protección testicular. Tenemos los conductos deferentes, ¿cierto? Fíjense, este conducto amarillo largo. Tenemos el conducto eyaculador, que es el que se conecta acá, ¿cierto? Fíjense. Tenemos las vesículas seminales, que si son seminales, podemos decir que lo más probable es que seminal se relacione con semen, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que en estas vesículas lo más probable es que se cree el líquido y los nutrientes del semen, ¿cierto? Que va a contener a los espermatozoides, ¿ya? Tenemos la próstata, ¿sí? Tenemos la uretra, ¿ya? La uretra, de hecho, chiquillos, es un conducto compartido en el hombre. ¿Por qué digo conducto compartido? Porque por aquí también sale la orina, ¿ya? Entonces, primero que todo, los testículos. Profe. ¿Cuál es el Dígame. Devuélvase uno. Ya. Dígame. La parte de arriba de lo que está arriba. ¿Esto? Sí, parece como un pulpo con ojos, con una medusa. No me había dado cuenta, pero ahora que me dijiste le vi los ojos, ahí están los ojos. Sí, pero eso no es un pulpo o una medusa con ojos. Ya, ustedes tienen un pulpo, entonces. No, mentira. Parece, pero no lo es. Tiene bastante imaginación, me gusta porque yo también me lo imaginé. Ya, sigamos. Como les iba diciendo, el primer órgano, ¿cierto?, masculino son los testículos. Y de hecho son uno de los más importantes, chiquillos, ¿ya? Por eso son sensibles, por eso o cualquier golpe puede producir, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado que dicen que si un hombre se golpea los testículos puede quedar infértil. Y no hay tanta mentira en eso que se dice, porque ¿por qué? ¿Por qué? Digo, pregunto, ¿por qué? Porque principalmente, chiquillos, los testículos es donde se produce el espermatozoide, ¿ya? Y el tema de infertilidad
es no poder producir los espermatozoides suficientes o con las suficientes capacidades, ¿cierto?, para poder fecundar un óvulo, ¿ya? Y en Tía, este caso, ¿sabe que en Estados Unidos le hicieron una prueba a unas mujeres de pegarle unas patadas en los testículos, pero con una máquina que se hace ah, que ya, ya, ya. sienten el mismo dolor que una patada en los testículos? Y dicen que está cerca del dolor de parto. Sí, exactamente, Sí, sí. cierto, Yo yo también, también yo lo vi. también. Sí, ¿quién? Dígame. No, que yo también lo vi el video. Sí, yo también. Sí, lo que hacían chiquillos como para aterrizarlo, hacían un experimento con muchas mujeres y querían evidenciar en las mujeres que las mujeres sintieran el dolor que siente un hombre. Le pusieron máquina, no es que le pusieron testículos, le pusieron máquina, ¿ya? Entonces, querían que estas mujeres sintieran el dolor que siente un hombre cuando le golpean sus testículos. Y obviamente es un dolor gigante que las mismas mujeres dijeron que era un dolor casi que llegaba a compararse con dolor de parto. Y el de hecho en la escala como de dolores, en dolores, ¿cierto? Se dice que el dolor del parto es una de las cosas más terribles, terribles, ¿sí? No lo puedo decir por experiencia propia porque no he tenido hijos, pero lo que sí sé por experiencias cercanas, ¿cierto? Que es terrible los dolores, ¿sí? Antes de tener, antes del parto, ¿ya? Axel, ¿me iba a decir algo? Te vi como con la manito levantada, ¿no? Ya. Entonces, la importancia de los testículos, chiquillos, y esto quiero que se les quede aquí, es la producción de espermatozoides, ¿ya? Los testículos producen espermatozoides. Vamos a ver que más adelante estos espermatozoides van a madurar, van a crecer, se van a mover, ya, no importa. Pero aquí se producen. Es decir, me voy a dibujar. Aquí, ¿cierto? Están los espermatozoides. Ya, yo voy a dibujar pocos nomás, pero chiquillos, millones de espermatozoides se crean, millones. No son solo 1, 2, 3, 4, sino que son millones, ¿ya? Luego tenemos el epidídimo. El epidídimo, vámonos atrás para ir mirando, ¿cierto? Epidídimo. Fíjense que es como el gorrito que cubre el espermatozoide, ¿cierto? Perdón, a los testículos, ¿sí? Es como la capa. Fíjense, esto que está arriba, ¿se ve? Ya. El epidídimo, ¿cuál es su función? Primero que todo, Un gorro de hongos. claro, primero que todo es una estructura en forma de saco, por eso les digo que es como un gorrito que está ubicado arriba de los testículos, ¿cierto? Sí, así mismo, Axel. Formada por un tubito que está enrollado. ¿Y por qué se dice que está un tubito enrollado? Porque si ustedes se fijan, se ven como puras pelotitas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en este epidídimo, chiquillos? Y aquí lo importante es que, espérenme, pluma, es que acá es donde se almacenan y maduran los espermatozoides una vez producidos. Es decir, yo producí los espermatozoides acá, ¿cierto? Listo, lista la cantidad que hice. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos espermatozoides ascienden, ¿cierto?, al epidídimo, que es esta parte de aquí que cubre el testículo, y ahora los espermatozoides se quedan acá. Ya no están en los testículos, sino que están acá. ¿Sí? Y eso es principalmente porque para que puedan madurar, ¿ya? Eso es muy importante. Oh, y ahí tenemos una persona, un acompañante. Hola, Agustín. Hola. Ya, ese era nuestro saludo especial. Sigamos, chiquillos. Esta es la importancia principal, ¿cierto?, de el epidídimo. ¿Ya? Almacenan y maduran los espermatozoides una vez que están producidos, que están listos, ¿ya? Luego tenemos la parte del escroto, ¿sí? Y el escroto, chiquillos, es una bolsita una bolsa de piel, ¿cierto?, que protege a los testículos, ¿ya? Porque fíjense, vamos de nuevo a la foto principal. Fíjense que los testículos es como una pelotita, ¿cierto? Y no están así a simple vista, digamos, no están así sin protección. Y en este caso la protección que tienen los testículos es el escroto, que es como una capa que los cubre, y que obviamente es la capa que nosotros vemos, o sea, que el hombre ve, ¿sí? En este caso, para que pueda protegerlo, ¿cierto?, de buena forma, tiene que estar a una temperatura adecuada, que en este caso tiene que ser como la temperatura del cuerpo ideal.
¿sí? Que son más o menos 37, 36, 37 grados Celsius, ¿ya? Esa es la temperatura basal del cuerpo, ¿sí? Luego tenemos los conductos deferentes, chiquillos, que son los que transportan estos espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra, y les voy a mostrar de a dónde. Aquí tenemos los conductos deferentes, ¿cierto? Que son estos amarillos. ¿Qué es lo que hacen? Espérenme, voy, pluma, ay, ya. Transportan los espermatozoides, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde acá, cuando están maduros, empiezan a subir desde el epidídimo, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta la uretra, ¿ya? Hasta acá, que es casi el proceso final, ¿cierto? En este caso del transporte de los espermatozoides, ¿ya? Entonces, acá está. Solamente esa es su función, transportar espermatozoides desde el gorrito, ¿cierto? El epidídimo hasta la uretra, que es el conducto por donde sale después, ¿cierto? Estos espermatozoides y por también donde sale la orina, ¿ya? Tenemos las vesículas seminales, chiquillos, y las vesículas seminales, volvamos, les muestro siempre la imagen principal porque es como más aclaratoria. Vesículas seminales son estas. ¿Qué hacen las vesículas seminales, chiquillos? Producen, ¿cierto? Ambas, esta y esta de acá, porque recuerden que los hombres tienen 2 testículos. Entonces, de ambos testículos se producen espermatozoides que se quedan acá, maduran, después suben, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el espermatozoide va pasando por acá, por la vesícula seminal? Lo que ocurre es que acá, chiquillos, se produce lo que nosotros conocemos como semen. Ya ahí es donde se produce este líquido acuoso que le da movilidad, ¿cierto? Le da estabilidad, nutre los espermatozoides y ayuda a que no se mueran, ¿ya? Y eso es más o menos lo que les puse acá, ¿sí? La próstata. ¿Cuál es la próstata? Esta parte, mira, aquí arriba está el pulpo que decía el Axel, y abajo está la próstata, ¿ya? Vamos de nuevo a la primera imagen. Acá. La próstata es esto que está aquí, este círculo que está como por detrás, ¿cierto? Esa es la próstata. ¿Cuál es la, digamos, la principal función de la próstata? Es que, chiquillos, produce finalmente, porque miren, espérenme, porque las vesículas seminales, cuando se producen los nutrientes, el líquido del semen, ¿cierto? Ya para transportarlo en su versión final, la próstata lo que hace es empezar, digamos, a aportar más nutrientes, a filtrar sustancias que no sirven, ¿cierto? Y queda casi podemos decir, casi finalizado esto de la producción de líquido seminal y de la producción, ¿cierto?, de espermatozoide. Este es como una especie de, como puede ser, de filtrador, ¿ya? Después tenemos la uretra, ¿dónde está la uretra? Vámonos para la primera. La uretra, chiquillos, esta, ¿ya? Esa es la uretra, que es el conducto donde, ¿cierto?, se transfiere el semen o líquido seminal desde el interior del cuerpo hacia el exterior. Y en algo que conocimos nosotros cuando hablamos de la pubertad, ¿cierto?, en las etapas de la adolescencia, en algo que conocimos nosotros como la eyaculación, ¿ya? Ahí sí. Entonces la uretra, fíjense acá, es el tubo conductor que va a llevar, ¿cierto?, este líquido, estos espermatozoides hacia el exterior, ¿ya? Tenemos también conductos eyaculadores, ¿cierto?, que de cierta forma, cada vez que a ustedes le hablen de conductos, tienen que pensar, ¿cierto?, que conducto es conducir, es una de las funciones principales, ¿ya? El conducto eyaculador, digo, son estos cortitos, estos bracitos que están así, así, esos cortitos, esos chiquititos, este de acá, a ver si lo puedo rayar, espérenme. Claro, así mismo, esos son los conductos eyaculadores, y lo que hacen es simplemente conducir, ¿cierto?, este líquido final, este líquido seminal, ¿cierto?, hacia la uretra. La uretra, recuerden que es todo esto que está acá. Uy, estoy media tiritona aquí. Ya, todo lo que está ahí, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué hice? Seguimos. Me pasé demasiado. Me pasé, ahí está, ¿ya? Ese es el conducto eyaculatorio, ¿sí? Y finalmente tenemos la estructura final, la estructura externa, digo, que es la más visible, ¿cierto?, que es el pene,
ya, que es el principal órgano reproductor masculino, ya, que hace, en este caso, el pene. La función de él es la expulsión, ¿cierto?, del líquido seminal hacia el exterior, en conjunto con la uretra, ya, porque recuerden que la uretra es el canal y el tubo que conduce, ¿sí? Dentro de esto, Profe. chiquillos, dígame. ¿Cierto que dijo que tenía mucha imaginación? ¿Ya? La arteria cavernosa, esos agujeritos que hay así, Ujú. ¿Qué, sí, qué pasó? parecen los ojos de una mosca. No te creo. ¿Sabes que yo cuando me dijiste tengo mucha imaginación? Dije, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Y miré y dije, uy, parece una mosca. También lo... ¿Sabes que cuando creé el PowerPoint no lo pensé? Ahora que tú me lo dijiste, mi cabeza se activó. Ay. Ya, bueno, siempre, chiquillo, no todo puede ser Que me serio. muteo. Tía, No todo- la mitad de nuestro organismo es órganos reproductorios. Exactamente, exactamente. Chiquillo, no todo puede ser cierto, puro estudio duro, ¿cierto? Igual nos podemos reír, ¿ya? Entonces, sigamos, sigamos, ya nos queda poquito. Ahí tenemos una perrita en la clase presente, ahí está, miren, salúdenla. Ah. Ya, chiquillos, sigamos. Entonces, bueno, para explicar más o menos esta imagen que les puse acá, más que nada tiene que ver con la explicación de que la estructura del pene, ¿cierto? Recorren distintos vasos sanguíneos, venas y arterias, ¿ya? Pregunta, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? ¿Alguien sabe? Una es roja y otra es azul. Ya, perfecto, en el color, excelente. ¿Y cuál sería la roja? ¿La vena o la arteria? La vena, ¿La vena? ¿Seguro? ¿100% seguro? Mírense, Yo creo que la arteria. mírense las muñecas. Es la arteria. Oh, se ve súper marcada mi... ¿Y Ay, qué es no lo que se ve. tenemos acá? Mire, Sola. profe. Tía, Cierto. Dígame, Cris. tía, es primera vez que se ven tan marcadas las arterias y las venas. Bueno, buenísimo. A lo mejor está haciendo como una Mira, contracción. me acabo de mirar el brazo y nunca Que se tu me había cuerpo, visto tu así. cuerpo reaccionó y dijo, ah, vamos a tener que ver las venas en el cuerpo, entonces ahí se muestran. Ah, ya, entonces como les digo, ustedes ven algo azul. De hecho, lo que más se ve azul, yo poco puedo evidenciar lo rojo. Pero lo que Como más- azul verde por ahí, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Lo que es azul, chiquillos, son las venas, azul. Y lo que son las arterias son las rojas, ¿ya? Importancia de esto, chiquillos. Tenemos que las venas tienen un flujo o una forma de recorrer más lenta que las arterias. Las arterias corren más rápido, ¿sí? Cuando digo corren es como fluyen por todo nuestro cuerpo, es como más rápido. En cambio, las venas, chiquillos, no es así. La principal diferencia también entre vena y arteria es que las venas, chiquillos, transportan sangre desoxigenada, sangre sin oxígeno. En cambio, las arterias transportan a todo nuestro cuerpo sangre oxigenada, es decir, sangre que tiene oxígeno. Recuerden que la sangre de nosotros tiene que estar oxigenada. ¿Por qué? Para que le lleve oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Porque la sangre va a todo nuestro cuerpo, hasta la punta de nuestro dedo gordo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las principales importancias. ¿Qué pasa si nosotros dañamos alguna vena, ¿cierto? Alguna vena o arteria. Lo más probable es que si usted daña una arteria, puede existir una hemorragia, ¿ya? En cambio, la vena no es tan, digamos, el daño, o sea, igual hay daño, pero lo más Pero probable... la hemorragia puede hacer que te desangres y mueras. Exactamente. Y qué bueno que lo mencionaste, porque en ambos se puede producir una hemorragia, pero la hemorragia que se produce con mayor rapidez es la de las arterias, porque la arteria, la sangre fluye así. Por ejemplo, no sé si usted... profe, Dígame. pero ¿cómo se puede cortar eso? Con un corte, así, con un cuchillo. Así.
no sé, o sea, cortando la piel. O sea, si te cortas la accidente. pierna y en la pierna te toca una vena y se corta esa arteria, se produce la hemorragia. Exactamente. Yo les decía que no sé si ustedes han visto en las películas, ¿cierto? Sale más cuando hay gente que mata a otra y le entierran cuchillo aquí así, le hacen así. Y sale la sangre así como que uno dice, ah, eso es mentira, porque la sangre sale así. Pero eso es real, chiquillos, es real. Porque lo más probable es que hayan cortado una arteria y la arteria, si uno la corta, sale así la sangre. Porque es tanta la presión sanguínea que tienen las arterias, chiquillos, es tan rápido el movimiento que realizan, que lo más probable es que si yo la corto, lo que hace es esto, y es real. Profe, ¿Ya? Dígame. es que un día yo estaba jugando a la panadería, como siempre cuando voy a la panadería de mi tata, y ¿Ya? yo siempre juego con la masa, hago figuritas de enemigos y lo agarro un cuchillo y empiezo a jugar así. ¿Ya? Pero un día me habían dicho, ten cuidado que, no que te vaya a cortar, y yo dije, no, nunca me corto, y me corté. Ah, Pero eso siempre lo que pasa. no entiendo es que me corté por aquí. ¿Ya? Fue un día que íbamos en clases presenciales. Me corté ¿Ya? como por aquí. Acá hay alguna vena o arteria porque me sangró como por 10 minutos, 20 Se minutos. sangró mucho ya, y de hecho, chiquillos, sí, acá en nuestra mano hay bastantes arterias y venas, chiquillos, y se dice siempre que esta zona, o de los pies, ¿cierto?, son zonas súper delicadas, que si tú cortas, el sangramiento, ¿cierto?, es bastante abundante, ¿ya? Tía, Dígame. como donde está la parte del cuerpo que estaba mencionando del axil, ¿cierto? Que es como un cuerito. Sí, exactamente. Eso se llama cartílago. No, 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 es un cuero nomás, porque si ustedes se lo tocan, miren, fíjense que es como piel, es flexible, ¿ya? Transparente. Cartílago sería, miren, tocarse la oreja, esto que está aquí, fíjense, es duro, tóquense la oreja. Eso es cartílago. No es lo mismo, ¿cierto? Ahí no es lo mismo que tocarse esta parte de aquí. Ahí nosotros notamos la diferencia, ¿ya? El cartílago se mueve igual, fíjense, yo puedo mover la oreja para todos lados, pero fíjense que es duro, ¿ya? No Y entiendo cómo la gente puede mover la oreja sin mover nada. O sea, que está así y la oreja... sí, sí, yo tampoco entiendo porque yo tampoco puedo. Ya, a ver, espérenme, profe, la cara tiene aquí. mágico, un Sí, fantasma lo hizo. chiquillos, todo nuestro cuerpo, desde la punta del dedo chico o del dedo gordo, hasta nuestro cerebro tiene arterias y venas, todo nuestro cuerpo. Ya, a ver, déjenme buscar una foto. Creo que el que más arterias tiene es el dedo chiquito, porque te pegas en el dedo chiquito y te duele como el infierno. De hecho, yo siempre he dicho, no sé cuál es la utilidad del dedo chico, deberían cortarlo, porque la única función del dedo chico es pegarse en la cama. Ya, espérenme un poquito que voy a buscar una Profe, imagen. harto de estudios dicen que el dedo chico mantiene equilibrio. Sí, pero el que más Como mantiene el cortar equilibrio es el dedo a los gordo. pelos a un gato. Ah, ya se me puso de nuevo el Universal. Ya, fíjense, el sistema circulatorio, en este caso, fíjense, llega hasta la punta de los pies y hasta la cabeza igual, fíjense. Y obviamente en nuestro cerebro hay conexiones de arteria y venas, bueno, se lo digo con 100% segura, ¿ya? Y de hecho, datos Punta de la calva. claro, datos freak, chiquillos, que no tienen nada que ver con la clase, pero no sé si ustedes sabían que el dolor de cabeza no existe. No sé si ustedes sabían o lo habían escuchado. Uno siempre dice, ah, me duele la cabeza. No. Lo que ocurre no es que te duele la cabeza. ¿Saben qué es lo que ocurre principalmente? Que en nuestro cerebro los vasos sanguíneos se dilatan, ¿ya? Y eso es lo que produce esa sensación de dolor de cabeza, pero el cerebro nunca duele. Es simplemente porque existe una presión sanguínea en tu cerebro, ¿ya? No es que a ti te duela la cabeza por doler, sino que es una presión. De hecho, cada vez que alguien le diga, oh, me duele la cabeza, mentira, mentira, la cabeza no duele, ¿ya? Cada vez que les digan eso, ustedes ahí tienen argumentos. ¿Quién te dijo? La profe. ¡Duele la cabeza! Claro, ¡Entera! claro, ahí ustedes le pueden debatir todo lo que quieran, ¿ya? Ya, chiquillos, para ir finalizando, bueno, ya les había comentado más o menos cómo era el espermatozoide. Fíjense aquí, esta es una imagen así en 3D de cómo ingresa el espermatozoide. Fíjense que ingresa así como muy simple,
¿sí? Importante, siempre tiene que ingresar un solo espermatozoide. Yo les mencionaba el caso de los mellizos cuando ingresaban dos, ¿cierto? Pero no siempre se da, porque el tema de que haya mellizos no es un tema así, no es algo común. O sea, de hecho Los yo creo que... mellizos son como gemelos. Dale, 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 dale. Los mellizos son como los gemelos, pero en vez de ser iguales, entran dos espermatozoides diferentes y se crecen a la vez. O sea que cumplen el cumpleaños el mismo día. Sí, sí, porque nacen al mismo tiempo, que lo que pasa es que se están formando al mismo tiempo. Lo que no es lo mismo, no se están formando, no son la misma célula, son dos células distintas creadas. En cambio, los gemelos es una misma célula que se dividió, ¿cierto? Profe. Y al dividirse, Entonces el doble de dolor al parto. lo más probable, nunca he tenido gemelos, así que Profe. no sé. Dígame. ¿Cuánta probabilidad hay que yo tenga el mismo día de cumpleaños que mi tía Sabina, que mi tata Teo y que mi tía Julia? Depende. Hay muchas probabilidades. ¿Qué probabilidades hay que nosotros estemos de cumpleaños el mismo día de un actor o un cantante que nos guste? También hay hartas probabilidades. Así que eso se lo dejamos eso se lo dejamos a las matemáticas. Tía, ¿Ya? o la otra probabilidad que mi mamá y mi papá se llevan por 7 años, mi abuela con mi abuelo Por 7 también. medio falso, ¿Ya? 7 también, y mi abuelo con mi abuelita, 7 años también. Mira tú. Profe, yo nací el mismo día que mi mono chino favorito. Y es un psicópata. No, ya, esas son coincidencias de la vida. Pero bueno, se los vamos a dejar al El de profesor de Death Note. matemáticas, se lo vamos a dejar al tío David para que pueda descubrir. Sí. Nací el mismo día No sabía. que Volvamos a Yagami. ciencia. No quiero estresarme con matemáticas, así que volvamos a ciencias. ¿Estamos hablando de ciencia, matemática o anime? Estamos hablando de todo en realidad, y eso es lo bueno, que podemos tener conversaciones transversales, no solamente de ciencias. Ya, chiquillos, para ir finalizando. Hagamos una reunión de puras conversaciones random. Cuando termine Claro. nuestra clase, hacemos una Claro. reunión de conversaciones de cualquier cosa. Sí, Y claro. podríamos hablar de cualquier cosa con cualquier persona. Historia de terror. Ya, chiquillos, a ver, déjenme ver cuántos minutos. No voy a alcanzar a mostrar el video porque de hecho estamos en la hora. Era un video más o menos que explicaba lo que he explicado yo de las funciones del sistema reproductor principalmente. Contra ¿ya? este móvil. Fíjense, y cómo es la reproducción. Sí. Se los voy a dejar igual para que lo vean. Soy de comilóculo. Otra cosa importante, chiquillos, es que yo creé ahora... Uy, estaba chascona. Yo creé ahora un Classroom, ¿ya? Y ahí estoy subiendo todos los PowerPoint, información importante, así que para aquellos que no han ingresado, mándenme un correo y yo les envío el link nuevamente. Lo envié a todos los apoderados chiquillos para que igual pregunten. Bueno, entonces chiquillos, ¿existe alguna duda, consulta de lo que hablamos hoy día sobre el sistema reproductor? ¿No? ¿Quedó todo claro? No, sí. Dígame, ¿alguien dijo, profe? ¿No? 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 Ya. Perfecto, chiquillos. Ya, entonces...